Continuando con el ciclo de economía de cara a lo que va a ser un próximo gobierno, de cara a lo que son estas elecciones 2014, recibimos hoy al economista Aldo Lema, y director de Vixion Consultores. Aldo, muchas gracias por acompañarnos. Un gusto, gracias a ustedes. La primera pregunta, Aldo, tiene que ver un poco con, más allá del gobierno que gane ahora las elecciones, ¿qué es lo primero que tiene que hacer en materia económica, a tu juicio, al asumir el 1 de marzo? Ya sea Danilo Astori en caso de que sea ministro de Economía o Azucena Arbeleche con su equipo. ¿Qué es lo que tiene que hacer, a tu juicio, ellos? Bueno, yo diría que superado el ciclo electoral, habría que trabajar en dos planos. El primero es en el terreno de las señales y las expectativas. Por un lado, adoptando una posición más realista respecto al ciclo económico que viene, tanto a nivel internacional como local. Eso significa bajar expectativas y plantear que el crecimiento de Uruguay y por lo tanto los desafíos, el crecimiento va a ser menor durante el ciclo que viene y por lo tanto los desafíos para manejarse en ese ciclo un poco más desfavorable o menos favorable van a ser mayores. En el segundo plano, en el plano de los anuncios concretos, bueno, hay evidentemente ámbitos de la política macro orientados a corregir algunos desequilibrios que son prioritarios. Más allá, ¿cuáles, por ejemplo? Bueno, uno debería hablar de consolidación fiscal en el sentido de transitar durante el próximo periodo a niveles de déficit fiscal menores. Consolidación fiscal típicamente significa que se puede tener un déficit mayor, alto en el corto plazo. Hoy, en términos estructurales, es, según el Fondo Monetario Internacional, superior a 4% del producto, dar señales de que eso va a ir convergiendo a niveles cercanos al 1% o cifras cercanas a ello. Para eso se necesita una política de crecimiento del gasto público inferior al crecimiento tendencial hoy estimado en 3% durante los próximos años. Por lo tanto, hay que prepararse, tanto desde el punto de vista de las señales y las expectativas, de acuerdo a este nuevo escenario que estamos enfrentando. Hay que preparar a la ciudadanía y plantear esos desafíos y ir trabajando una ley de presupuesto, que probablemente va a ser uno de los grandes temas, uno de los grandes desafíos del 2015, con un crecimiento del gasto público menor al que se ha observado durante los últimos años y inferior, digamos, al crecimiento del producto tendencial. Junto con esta consolidación fiscal está evidentemente también la necesidad de ir preparando a la ciudadanía y ir señalando con un mayor énfasis la necesidad, digamos, de cierto grado de desindexación salarial. Ahora, para que la desindexación salarial funcione y sea... Que esto vamos a explicarlo un poco, ¿no? Esto es que los salarios no ajusten por la inflación pasada, sino que se ajusten solamente por la inflación esperada. Esperada, y para que eso ocurra, justamente lo has planteado correctamente, para que ocurra de que tanto trabajadores como empresarios, los agentes económicos en general, estén dispuestos a ir incorporando inflación esperada en sus procesos, ya sea de fijación de precios o de salarios, hay que, digamos, de alguna manera acentuar el proceso, el compromiso, digamos, de atenuación de la inflación, de moderación de la inflación, de reencauzamiento de la inflación en un horizonte de 2 o 3 años. Para eso se necesita, evidentemente, algo de consolidación fiscal que dé ciertas holguras para que el tipo de cambio, para que el dólar pueda seguir subiendo sin que nos desvíe, digamos, aún más de la meta inflacionaria o nos ponga en riesgo, por ejemplo, de superar el 10% de inflación. Y por lo tanto, justamente, lo he mencionado ya, ese tercer ámbito, digamos, tiene que ver con la ganancia, la recuperación de competitividad. En la medida que haya un programa creíble en todos estos planos, ya sea en el plano de consolidación fiscal, de reencauzamiento de la inflación dentro del rango, y también de algo de desindexación salarial, o al menos de incorporación de las expectativas futuras más que de las pasadas
en el proceso de ajuste de salarios o de precios en general, la ganancia en competitividad va a ser más genuina. O sea, en el fondo, el alza del dólar en términos reales va a poder materializarse. Porque de lo contrario, existe el riesgo de que el alza del dólar, el aumento del tipo de cambio, sea acompañada por una inflación alta, rebelde, que no nos permita ganar competitividad y amortiguar este ciclo menos favorable que va a enfrentar la economía uruguaya. Mencionabas la ley de presupuesto como un aspecto fundamental y bueno, la posibilidad de que el gasto crezca alrededor de 3% anual. O menos de 3%. Eso implicaría tener, más allá de eso, una regla fiscal, al estilo, por ejemplo, Chile, para ir hacia un futuro a un ahorro directamente de divisas, o simplemente de poner de que el gasto no crezca más de lo que crece, por ejemplo, el producto. Las reglas fiscales suelen instalarse, suelen introducirse en periodos como los que estaba viviendo Uruguay. Esto es, un periodo en donde tiene déficit fiscal y segundo, donde los tiempos son menos favorables. Tercero, hay financiamiento disponible. Uruguay es de los países, evidentemente, que por su pasado reciente manejo de deuda, etcétera, tiene acceso al financiamiento en los mercados internacionales, aun cuando haya menos liquidez. Por lo tanto, es una posibilidad, me parece una idea razonable la de pensar en una regla fiscal que sea creíble y que por lo tanto permita tener un déficit fiscal hoy relativamente alto, en torno al 3,5% del producto, o corregido por el ciclo mayor al 4%, y que vaya convergiendo en el periodo, digamos, de los próximos 5 años. En la medida que eso es creíble y que de alguna u otra forma, ante situaciones un poco más favorables, le permitiría al país ahorrar o tener un poco de menor déficit fiscal, o al revés, si la situación es un poco más adversa, si la regla es creíble, le permitiría tolerar algo más de déficit o tener un mayor endeudamiento. Creo que es un buen momento como para evaluarla e introducirla. En general, en el último tiempo se han ido dando pasos en esa dirección. O sea, ya hay un cálculo de déficit estructural que hace el Ministerio de Economía y que también hace algunos organismos multilaterales como el Fondo Monetario. Estamos simplemente, digamos, a puertas de que eso se pudiera concretar. ¿Y es viable, digo, que eso se dé, gane quien gane, o también va a depender un poco de la tónica de quien gane y cómo gana también, ¿no? Con qué acuerdos termina siendo? Yo creo perfectamente factible que pueda concretarse, digamos, sea quien sea el ganador de la elección, porque creo, de nuevo, las reglas fiscales no son objetivos, sino que más bien son un instrumento, y un instrumento que facilitan el manejo de las finanzas públicas, que de alguna manera acotan la discrecionalidad, pero que no quitan discrecionalidad completamente. O sea, más bien uno hablaría de una discrecionalidad un poco más restringida, y por lo tanto, dado el escenario actual en donde el déficit es relativamente alto y hay riesgo de que, si el escenario, por ejemplo, de caída de precios de materias primas, de desaceleración de la economía, de un entorno regional mucho más difícil, lleva a que la recaudación, la caída, la disminución en la recaudación tributaria se vea afectada, bueno, evidentemente que en estos momentos es más factible introducir una regla que dé ciertas garantías de que se va a ir convergiendo a ciertos objetivos, ya sea de deuda, de déficit, etcétera, y tolerar algo de mayor déficit en el corto plazo.